¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre una persona que se rompe y una que se fortalece bajo presión? No es la inteligencia, no es la experiencia, es la manera en la que interpreta lo que le ocurre. Porque la vida no nos desestabiliza por lo que pasa, nos desestabiliza por el significado que le damos. Y ahí, justo ahí, comienza todo. Vivimos en una sociedad acelerada que confunde intensidad con importancia y reacción con carácter. Pero la grandeza emocional no está en explotar, está en sostenerse. La calma no es ausencia de problemas, es presencia de valores. No es frialdad, es profundidad. Cuando alguien pierde el control, pierde influencia. Cuando alguien conserva la serenidad, gana autoridad invisible. La pregunta no es qué te va a pasar, porque te van a pasar cosas difíciles. La pregunta es quién decides ser cuando eso ocurra. Porque al final, tu actitud frente al caos define tu tamaño interior. Mucha gente cree que la calma es algo que algunos tienen por naturaleza y otros simplemente no. Como si fuera un rasgo genético, como el color de los ojos. Y no. La calma es una decisión entrenada. Es una postura interior que se construye a base de práctica consciente. Nadie nace sabiendo mantenerse sereno cuando las cosas no salen como espera. Se aprende. Igual que se aprende a hablar en público, a liderar un equipo o a resolver problemas complejos, durante años he trabajado con directivos, con equipos comerciales, con personas que enfrentan presión constante y te puedo asegurar algo, los que parecen más tranquilos no son los que tienen menos problemas, son los que han entrenado su manera de responder a ellos. He visto a personas con situaciones extremadamente difíciles mantener una estabilidad admirable. ¿Por qué? Porque decidieron que su actitud no iba a depender del entorno. Y esa decisión se repite todos los días. La vida nos va a poner a prueba. Un proyecto que fracasa, un cliente que critica, un compañero que no cumple, una conversación incómoda en casa. Lo interesante no es lo que ocurre, sino lo que haces justo en ese microsegundo, antes de reaccionar. Ahí está el entrenamiento. Porque reaccionar es automático, responder es voluntario. Y todo entrenamiento empieza en lo pequeño. En el tráfico, en la fila del supermercado, en el correo inesperado que no te gusta. Ahí es donde se construye el músculo emocional. Recuerdo una etapa en la que viajaba muchísimo. Retrasos constantes, cambios de agenda, imprevistos. Podía elegir enfadarme cada semana o podía decidir que eso formaba parte del juego. El día que entendí que enfadarme no cambiaba nada externo, pero sí deterioraba mi energía interna, empecé a practicar algo distinto. Respirar. Sonreír incluso cuando no apetecía. Recordarme que mi valor no disminuye porque algo se complique. Al principio cuesta, pero después se convierte en hábito. La calma no es pasividad. No significa resignarse ni aceptar mediocridad. Significa actuar desde la lucidez, no desde el impulso. Cuando entrenas tu serenidad, tu capacidad de análisis mejora. Escuchas mejor, decides mejor, lideras mejor. La gente confía más en alguien que transmite estabilidad que en alguien brillante pero inestable. Porque la estabilidad genera seguridad y la seguridad genera influencia. Pero esto no ocurre por casualidad. Se entrena cuidando el descanso. Porque el agotamiento reduce la tolerancia emocional. Se entrena revisando el diálogo interno, porque lo que te dices influye directamente en cómo reaccionas. Se entrena aceptando que no todo saldrá perfecto, pero tú puedes mantener tu compostura imperfectamente perfecta. Cada vez que eliges no explotar, cada vez que decides esperar antes de contestar, cada vez que respiras en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu carácter. Y el carácter no se improvisa en momentos grandes, se construye en momentos pequeños repetidos miles de veces. La calma no es un regalo. Es una elección diaria y cuanto más la eliges, más se convierte en parte de tu identidad. Porque al final no es lo que pasa lo que define tu grandeza, es cómo decides responder cuando pasa. Entre lo que ocurre y tu respuesta existe un espacio. Puede parecer pequeño, casi invisible, pero en realidad es el lugar más poderoso de tu vida. En ese espacio no están los demás, no están las circunstancias, no están los imprevistos. En ese espacio estás tú y ahí decides quién eres. Muchas veces creemos que reaccionamos porque no tenemos opción. Alguien nos habla mal y respondemos mal. Algo sale mal y explotamos. Pero eso no es verdad. Siempre hay un instante previo, una fracción de segundo en la que puedes elegir. El problema es que no estamos entrenados para habitar ese espacio. Vivimos acelerados. Todo es inmediato. Mensajes instantáneos, respuestas instantáneas, emociones instantáneas. Y la prisa es enemiga de la conciencia. Recuerdo una situación en una empresa donde un directivo recibió una crítica muy dura delante de todo el equipo. Vi cómo su rostro cambiaba. Tenía dos opciones, reaccionar desde el orgullo herido o detenerse. Hizo una pausa, respiró y dijo, gracias por el comentario, déjame pensarlo. Ese pequeño espacio cambió completamente el clima de la sala. No fue debilidad, fue dominio. Y ese dominio
generó respeto. Ese espacio es donde se construye la madurez emocional, porque lo que ocurre no siempre lo controlas. Un error, una crisis, una mala noticia, un conflicto, pero tu respuesta sí es tu territorio. Cuando aprendes a reconocer ese instante previo a la reacción, empiezas a recuperar poder personal. Ya no eres un botón que cualquiera puede presionar. Muchas personas dicen, yo soy así. No. Tú has repetido tanto una forma de reaccionar que se ha convertido en hábito. Pero un hábito puede cambiarse. Todo empieza siendo consciente de ese espacio. Notar cómo se acelera tu respiración, cómo sube la tensión, cómo aparece el impulso de contestar inmediatamente y en lugar de obedecerlo, decides esperar. Solo unos segundos. Parece poco, pero es enorme. En mi propia vida he tenido momentos de depresión intensa, conferencias donde algo técnico falla, reuniones donde surge un comentario inesperado. Antes reaccionaba rápido, justificándome, intentando controlar la situación. Con el tiempo entendí que cuanto más rápido reaccionaba, peor decidía. Empecé a practicar la pausa, a decir, dame un momento. Y ese momento me devolvía claridad. En ese espacio puedes hacerte preguntas poderosas. ¿Vale la pena reaccionar así? ¿Qué resultado quiero realmente? ¿Estoy defendiendo mi ego o estoy buscando una solución? Esas preguntas no surgen cuando reaccionas en automático. Surgen cuando eliges conscientemente. La mayoría de los conflictos no se agravan por el hecho en sí, sino por la reacción impulsiva que viene después. Si uno de los dos decide ocupar ese espacio con serenidad, el conflicto pierde fuerza. La calma no es ausencia de emoción, es gestión del intervalo entre estímulo y respuesta. Ese espacio es tu zona de libertad. Nadie puede quitártelo, salvo que tú lo entregues. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, descubres algo transformador. No es el mundo el que determina tu conducta. Eres tú quien decide cómo responder al mundo. Y en ese pequeño espacio se define tu grandeza. No eres lo que te pasa. Eres cómo lo interpretas. Esta idea parece sencilla, pero cuando la entiendes de verdad, cambia tu forma de vivir. Porque la mayoría de las personas piensa que su estado emocional depende directamente de los acontecimientos. Si algo sale mal, se sienten mal. Si alguien los critica, se sienten atacados. Si pierden una oportunidad, se sienten fracasados. Pero entre el hecho y la emoción hay un filtro invisible, la interpretación. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. He trabajado con equipos donde ante una caída en ventas uno decía esto es un desastre, se acabó, mientras otro decía es una señal de que debemos ajustar la estrategia. El hecho era el mismo. El impacto emocional era opuesto. ¿Qué cambió? El significado que cada uno decidió darle. Recuerdo un momento personal en el que un proyecto en el que había invertido mucha ilusión no salió como esperaba. La primera interpretación fue dura. No ha funcionado, quizá no soy lo suficientemente bueno. Esa lectura me debilitaba, me quitaba energía. Pero cuando logré tomar distancia y preguntarme qué otra forma había de entenderlo, apareció algo diferente. Esto es información, no es identidad, es un resultado, no es mi valor. En ese instante cambió mi estado interno. El hecho seguía ahí, pero ya no me definía. Muchas veces sufrimos más por la historia que construimos que por lo que realmente ocurrió. Alguien nos responde un mensaje y pensamos que nos ignora. Un cliente duda y creemos que nos rechaza. Una crítica aparece y la convertimos en un ataque personal. La mente tiene una tendencia natural a dramatizar. Y si no intervenimos, esa dramatización se convierte en verdad emocional. Interpretar no es negar la realidad, es elegir la perspectiva más útil. No se trata de optimismo ingenuo, se trata de madurez. Cuando algo ocurre, puedes preguntarte, ¿esto es un obstáculo definitivo o es un desafío temporal? ¿Es una amenaza o es una oportunidad de aprendizaje? La respuesta que elijas marcará tu reacción. He visto personas crecer enormemente después de fracasos importantes porque decidieron interpretarlos como entrenamiento. Y también he visto personas con talento extraordinario estancarse porque cada error lo vivían como una confirmación de que no eran suficientes. El mismo tipo de experiencia, dos caminos completamente distintos. La interpretación influye incluso en el cuerpo. Si percibes una situación como amenaza, tu sistema nervioso se activa, aumenta la tensión, se reduce tu capacidad de análisis. Si la percibes como reto manejable, tu mente se mantiene más clara. El significado crea la emoción y la emoción condiciona la acción. Por eso es tan importante revisar el diálogo interno. Lo que te dices en silencio determina cómo te sientes en público. Cambiar una frase puede cambiar un estado. Pasar de esto es terrible a esto es incómodo pero manejable reduce la intensidad de forma inmediata. No elimina el problema, pero te devuelve poder. Al final, no puedes evitar que pasen cosas. La vida incluye errores, pérdidas, desacuerdos y momentos inesperados. Pero sí puedes decidir qué significado les das. Y cuando eliges interpretar desde la responsabilidad en lugar de la victimización, algo cambia profundamente.
porque lo que te ocurre influye, pero lo que decide tu grandeza es cómo eliges interpretarlo, ¿no? La actitud multiplica tu valor bajo presión. Siempre explico que las personas valemos por nuestros conocimientos y nuestras habilidades, pero eso por sí solo no marca la diferencia definitiva. Lo que realmente multiplica ese valor es la actitud, especialmente cuando las cosas se complican. Porque mientras todo va bien, casi cualquiera mantiene una postura correcta. La verdadera medida aparece cuando hay tensión, incertidumbre o dificultad. He conocido profesionales brillantísimos que en momentos de presión se bloquean, se quejan o transmiten negatividad. Y también he visto personas con conocimientos más modestos convertirse en pilares fundamentales simplemente por su actitud. ¿Qué ocurre ahí? Que bajo presión el talento suma, pero la actitud multiplica. Si la actitud es positiva, constructiva y serena, todo lo demás crece. Si la actitud es derrotista o reactiva, todo lo demás se reduce. Recuerdo una empresa que atravesaba una crisis importante. Los números no acompañaban, el ambiente era tenso y la incertidumbre era evidente. En medio de esa situación había un responsable de equipo que no negaba la realidad, pero elegía transmitir enfoque y esperanza. No decía, no pasa nada. Decía, esto es difícil, pero vamos a afrontarlo con profesionalidad. Esa diferencia en el tono generó confianza. No solucionó el problema de inmediato, pero estabilizó emocionalmente al equipo. Y cuando un equipo se estabiliza, piensa mejor. Y cuando piensa mejor, actúa mejor. La presión revela lo que hay dentro. Cuando alguien pierde la calma con facilidad, demuestra que su actitud dependía de las circunstancias favorables. Pero cuando alguien mantiene coherencia, respeto y energía, incluso en momentos incómodos, su valor se multiplica automáticamente. La gente confía en quien transmite estabilidad. La confianza nos impone, se gana con comportamiento consistente. En mi propia experiencia, he vivido momentos en los que algo técnico fallaba en plena conferencia. Pantallas que no funcionaban, sonidos que no salían. Podía enfadarme o podía sonreír y adaptarme. El contenido era el mismo, pero la actitud marcaba la diferencia en cómo el público percibía la situación. Cuando eliges serenidad, envías un mensaje claro, esto no me desestabiliza. Y ese mensaje genera respeto. La actitud también se refleja en el lenguaje. Bajo presión, algunos utilizan frases como, esto es imposible o siempre nos pasa lo peor. Otros dicen, vamos a buscar alternativas. Las palabras no son neutras, construyen realidades emocionales. Una actitud adecuada no niega la dificultad, la enfrenta con enfoque. Lo más interesante es que la actitud es una elección diaria. No depende del talento ni del contexto, depende de la responsabilidad personal. Puedes decidir que pase lo que pase, vas a mantener respeto, compromiso y equilibrio. Y cuando haces eso repetidamente, tu reputación cambia, te conviertes en alguien confiable. Bajo presión, todos somos observados, no por lo que sabemos, sino por cómo reaccionamos. Y esa reacción es la que determina si nuestro valor se reduce o se multiplica. Porque el conocimiento suma, la habilidad suma, pero es la actitud la que realmente marca la diferencia cuando más importa. Y en los momentos difíciles, tu actitud no solo muestra quién eres, multiplica lo que vales. La emoción es información, no instrucción. Esta idea cambia completamente la manera en la que gestionamos nuestra vida interior. Porque muchas veces actuamos como si sentir algo nos obligara automáticamente a hacer algo. Siento enojo, entonces ataco. Siento miedo, entonces me paralizo. Siento frustración, entonces abandono. Pero sentir no es lo mismo que decidir. La emoción te avisa, pero no te manda. Las emociones son señales. El enojo puede indicar que percibes una injusticia. El miedo puede alertarte de un riesgo. La tristeza puede señalar una pérdida importante. Todas cumplen una función valiosa. El problema no está en sentirlas. El problema aparece cuando confundimos la señal con la orden. Cuando creemos que porque algo duele debemos reaccionar inmediatamente. He vivido situaciones en las que una crítica me generó un impulso instantáneo de defenderme. Es automático. El cuerpo se activa, el corazón se acelera, la mente empieza a construir argumentos. En esos momentos aprendí algo fundamental. El impulso inicial no tiene por qué convertirse en acción. Puedo reconocer internamente, esto me ha molestado, pero no necesito responder en ese mismo tono. Ese pequeño espacio entre emoción y conducta es libertad. Recuerdo una reunión en la que un comentario fue especialmente duro. Noté la tensión en mi cuerpo. Antes habría contestado con intensidad, intentando justificarme. Esa vez decidí escuchar hasta el final. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que mi emoción me estaba dando información, me sentía cuestionado. Pero esa información no exigía una reacción inmediata. Al esperar descubrí que parte de la crítica era útil. Si hubiera reaccionado desde el impulso, habría perdido esa oportunidad. Cuando tratamos la emoción como instrucción, perdemos perspectiva. Una emoción intensa reduce nuestra capacidad de análisis. Tomamos decisiones rápidas que después lamentamos. La persona que aprende a observar lo que siente sin obedecerlo, automáticamente desarrolla madurez.
puede decirse: estoy enfadado, pero ahora no es el momento de responder. Eso no es reprimir, es gestionar. Hay una gran diferencia entre reprimir y dominar. Reprimir es negar lo que sientes. Dominar es reconocerlo y decidir qué hacer con ello. Si ignoras la emoción, se acumula. Si la obedeces ciegamente, te gobierna. Pero si la observas, la comprendes y luego eliges tu conducta, te fortaleces. En el ámbito profesional esto es clave. Un líder que reacciona impulsivamente ante cada contratiempo genera inseguridad. Un líder que escucha su emoción pero responde con equilibrio. Transmite confianza. No significa que no sienta tensión, significa que no permite que esa tensión decida por él. Lo mismo ocurre en lo personal. Muchas discusiones se agravan porque ambos actúan desde la emoción como si fuera una orden. Si uno de los dos decide tratarla como información, el tono cambia. Se puede hablar desde la firmeza sin perder serenidad. Aprender a distinguir entre sentir y actuar es uno de los mayores actos de inteligencia emocional. No elimina las emociones, las coloca en su lugar correcto. Te conviertes en observador antes que en reactivo. Porque al final la emoción te informa de lo que ocurre dentro de ti. Pero la decisión siempre debe salir de tu conciencia, no de tu impulso. Respira antes de responder. Si pudiera dar un solo consejo que transforme la manera en que enfrentamos cualquier situación, sería este. Porque todo en la vida ocurre primero en nuestro cuerpo y luego en nuestra mente. Cuando sentimos tensión, enojo o frustración, nuestro corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan y nuestra mente empieza a disparar pensamientos automáticos. Si reaccionamos en ese estado, nuestras respuestas casi siempre están teñidas de emoción, no de claridad. Aprender a detenerse un instante, inhalar profundamente y exhalar con intención es mucho más que un gesto físico. Es recuperar el control sobre nuestra reacción antes de que el impulso nos domine. Recuerdo hace años estar frente a un cliente extremadamente exigente. Su tono era duro y sus palabras parecían acusatorias. Antes habría respondido rápidamente, intentando justificarme o defender mi posición. Esta vez sentí el familiar apretón en el pecho, la prisa de contestar y simplemente respiré. Inspiré, conté hasta 3 y exhalé lentamente. Ese breve momento me permitió escuchar lo que realmente estaba diciendo, separar los hechos de la emoción y responder con serenidad. La diferencia fue abismal. La tensión bajó. La conversación cambió de dirección y se pudo llegar a un acuerdo sin conflictos innecesarios. Aprender a respirar antes de reaccionar no es solo un consejo, es un hábito que salva relaciones, evita conflictos y protege nuestra estabilidad interna. La respiración consciente actúa como un ancla. Mientras inhalamos y exhalamos con intención, estamos comunicando a nuestro cerebro que no hay peligro inmediato, que no necesitamos actuar desde la urgencia. La ciencia lo confirma. Respirar profundo reduce la activación del sistema de estrés, baja la frecuencia cardíaca y mejora la claridad mental. Pero más allá de lo fisiológico, la respiración nos da un espacio psicológico. Ese espacio, aunque sean solo unos segundos, es el margen que nos permite decidir en lugar de reaccionar, elegir en lugar de improvisar. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños actos que marcan la diferencia. Una crítica inesperada de un compañero, un malentendido familiar, un retraso en un proyecto importante. Todas estas situaciones nos ponen a prueba. Si respondemos automáticamente, podemos empeorar el conflicto. Si respiramos primero, evaluamos y luego hablamos, la conversación se transforma. La respiración nos devuelve nuestro poder sobre nosotros mismos. No eliminamos el problema, pero evitamos que nos arrastre emocionalmente. Incluso en momentos de alta presión, la respiración consciente se convierte en un aliado. Durante conferencias, negociaciones o discusiones tensas, basta con un par de respiraciones profundas para reenfocar nuestra atención, reducir la ansiedad y aumentar la precisión de nuestra respuesta. No es magia, es práctica deliberada. Cada vez que elijo respirar antes de hablar, entreno mi mente para mantener la calma, para pensar con claridad y para actuar con intención, incluso cuando todo a mi alrededor parece caótico. Respirar antes de responder transforma la reacción automática en respuesta consciente y convierte la tensión en oportunidad. No todo merece tu energía emocional. Es una frase que parece simple, pero su profundidad es inmensa. Cada día nos enfrentamos a situaciones, comentarios y provocaciones que nos piden atención inmediata. Un mensaje hiriente, una crítica injusta, un problema menor en el trabajo, el tráfico, un retraso. Todos ellos compiten por nuestra reacción como si cada uno de ellos fuera una emergencia vital. Pero la verdad es que nuestra energía emocional es limitada. No podemos entregarla a todo lo que surge. Debemos decidir dónde invertirla y dónde mantenernos neutrales. Aprender a discernir eso es clave para mantener la calma y conservar nuestra estabilidad interna.
Recuerdo hace algunos años cuando durante una conferencia alguien me interrumpió con un comentario sarcástico frente a cientos de personas. Mi primer impulso fue sentirme atacado, responder y defender mi posición. Pero me di cuenta en un instante de que esa reacción solo me drenaría emocionalmente y no aportaría valor. Inspiré profundamente, respiré y me dije, esto no merece mi energía emocional. Simplemente dejé que el comentario pasara y continué con mi mensaje. Lo sorprendente fue que no solo me sentí más ligero, sino que la persona que intentó provocar también perdió fuerza frente a la falta de reacción. Aprender a no entregar nuestra energía a todo lo que surge es un acto de poder silencioso. Cada interacción diaria es una oportunidad para practicar esto. En la oficina puede ser un compañero que siempre parece provocar, un correo electrónico que genera irritación inmediata o una situación que se siente injusta. En la vida personal puede ser una discusión familiar, un amigo que no cumple expectativas o un comentario en redes sociales. Si reaccionamos a todo, nuestra mente y nuestro cuerpo viven en un estado constante de alerta, agotando nuestra paciencia y reduciendo nuestra claridad. Pero si elegimos filtrar, si aprendemos a preguntarnos ¿esto merece realmente mi reacción emocional?, descubrimos que la mayoría de los conflictos pierden intensidad por sí solos. Esta práctica también transforma nuestra perspectiva. Comenzamos a distinguir entre lo importante y lo irrelevante, entre lo que contribuye a nuestra vida y lo que la distrae. No se trata de indiferencia ni de ignorar problemas, sino de administrar nuestra atención y nuestro enfoque. La energía emocional es un recurso estratégico. Usarla con sabiduría multiplica nuestra efectividad y nos permite mantener serenidad incluso en entornos caóticos. Aprender a soltar lo que no merece nuestro esfuerzo emocional también nos da libertad. Dejamos de cargar con frustraciones ajenas, dejamos de reaccionar a provocaciones menores y recuperamos control sobre nuestro estado interno. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito de vida. Nos volvemos personas que no se dejan arrastrar por cada impulso externo, que evalúan y deciden conscientemente dónde poner atención y dónde mantenerse firmes sin gastar energía innecesaria. La calma y la estabilidad se fortalecen y nuestra presencia se vuelve más influyente. Elegir dónde depositar nuestra energía emocional no es solo una estrategia de supervivencia, es un acto de liderazgo personal. Aprender que no todo merece nuestra energía emocional nos libera y nos hace más fuertes. La calma es liderazgo silencioso y entenderlo cambia por completo la forma en que interactuamos con el mundo. Muchas personas creen que liderar implica levantar la voz, imponer presencia o demostrar autoridad con intensidad, pero la verdad es que la autoridad más fuerte no se grita, se transmite desde la estabilidad interna. Cuando usted mantiene la calma en medio del caos, se convierte en un punto de referencia, en alguien a quien otros buscan naturalmente para orientación. Recuerdo mis primeros años como conferencista cómo aprendí esta lección. Durante una sesión con más de 100 personas, un problema técnico interrumpió la presentación. Algunos colegas habrían perdido el control, mostrado frustración y aumentado la tensión de la audiencia. Pero me di cuenta de que mi reacción determinaría cómo percibirían la situación. Respiré, sonreí y continué explicando lo que podíamos hacer mientras se solucionaba el inconveniente. La sala se calmó, la atención regresó y lo que parecía un desastre se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Ese momento me enseñó que la serenidad tiene un efecto multiplicador y que liderar no siempre requiere acción visible. A veces basta con sostener la compostura. El liderazgo silencioso no significa pasividad, significa actuar desde la claridad, no desde la reacción. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, las emociones tienden a amplificarse. La ansiedad, la frustración o el miedo pueden nublar nuestro juicio. Pero si logramos mantener la calma, nuestra mente analiza mejor, nuestra voz transmite confianza y nuestras decisiones reflejan propósito en lugar de impulso. En un proyecto empresarial, por ejemplo, enfrentar un retraso importante puede generar caos entre el equipo. Un líder reactivo exacerba la tensión, mientras que un líder que permanece sereno permite que el equipo se enfoque en soluciones, no en dramatizaciones. Aprender a liderar desde la calma transforma la dinámica de cualquier entorno. En la vida cotidiana esto también aplica. Cuando un amigo, un familiar o un compañero de trabajo se altera, su estabilidad interna influye directamente en la reacción de los demás. La calma es contagiosa. Si usted se mantiene firme, los otros disminuyen la intensidad de sus respuestas. Esta es la verdadera esencia del liderazgo silencioso. No se trata de dominar con fuerza externa, sino de influir con equilibrio interno. He experimentado esto en innumerables interacciones, desde negociaciones difíciles hasta discusiones inesperadas en casa. La forma en que sostengo mi postura interna determina cómo se resuelven los conflictos y cómo se siente el entorno. La calma también comunica autoridad sin palabras. No necesita explicar cada decisión, ni justificar cada movimiento. Cuando alguien percibe estabilidad y serenidad, confía más, sigue de manera más natural y se siente seguro.
Esa influencia silenciosa es más duradera que cualquier intento de imponer control externo. Además, mantener la calma nos protege de decisiones precipitadas. Al liderar desde la serenidad, reducimos errores, aumentamos la claridad y promovemos soluciones efectivas. El verdadero liderazgo no depende del tamaño de la audiencia ni de la intensidad de la situación. Depende de su capacidad de mantenerse firme y sereno cuando otros se pierden en la confusión. La calma no es ausencia de acción, es acción consciente, dirigida, estratégica y poderosa. Y cuando usted lidera así, transforma no solo su entorno, sino también su vida. La calma es liderazgo silencioso. Y ese liderazgo comienza desde adentro. Practicar la serenidad en lo pequeño es, en muchos sentidos, el verdadero gimnasio de la calma. No se trata de esperar a que llegue un gran desafío para demostrar nuestro autocontrol. La verdadera maestría comienza en los detalles cotidianos. Recuerdo cuando viajaba mucho y a menudo me encontraba atrapado en aeropuertos llenos de retrasos, colas interminables y anuncios confusos. En lugar de frustrarme, decidí ver esos momentos como oportunidades para entrenar mi paciencia. Empecé a notar que respirar profundamente mientras esperaba, observar a las personas alrededor sin juicio y enfocarme en pequeños gestos de cortesía, ¿no? Como ceder un asiento o sonreír a alguien estresado, transformaba mi experiencia y al mismo tiempo fortalecía mi capacidad de mantener la calma cuando surgieran verdaderas crisis. La vida nos presenta constantemente pequeñas incomodidades. Un correo electrónico irritante, un semáforo que no avanza, un compañero de trabajo impaciente. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para practicar la serenidad. La mayoría de las personas reacciona inmediatamente, dejando que la irritación se apodere de su mente y cuerpo. Pero cuando uno aprende a pausar, a respirar y a observar la situación con curiosidad en lugar de juicio, empieza a notar algo fascinante. La energía que solíamos gastar en reaccionar se puede usar para pensar y elegir con claridad. Esta elección consciente, aunque parezca mínima, tiene un efecto acumulativo. Cada pequeño acto de calma fortalece la capacidad de responder con serenidad cuando los desafíos mayores aparezcan. He enseñado y compartido con muchas personas este enfoque y siempre me impresiona cómo los detalles más simples pueden cambiar la perspectiva de alguien. Por ejemplo, durante una sesión de entrenamiento, un participante se quejaba constantemente del tráfico matutino y del estrés que le provocaba. Le pedí que durante una semana practicara conscientemente la serenidad mientras esperaba en el auto, observando los colores de los árboles, la música que escuchaba o la respiración propia. Al final de la semana, la transformación fue notable. No solo disminuyó su irritabilidad diaria, sino que también reportó sentirse más preparado para manejar conflictos en el trabajo sin perder la compostura. La práctica de la serenidad en lo pequeño se convirtió en un entrenamiento invisible, pero poderoso. Además, esta práctica tiene un efecto multiplicador en las relaciones. Cuando respondemos con calma a pequeños desafíos, otras personas comienzan a percibirnos como figuras confiables y equilibradas. La tranquilidad que mostramos en las interacciones diarias genera un ambiente donde los demás también bajan el nivel de tensión. Esto crea un círculo virtuoso que fortalece la armonía y la confianza en nuestro entorno. La serenidad no se improvisa ni se espera, se cultiva. Se entrena mientras hacemos fila, mientras lidiamos con mensajes irritantes, mientras resolvemos pequeños malentendidos sin perder el control. Cada momento pequeño es un ensayo para la vida, y la acumulación de estos ensayos nos prepara para mantener la calma en lo grande. La calma no aparece de repente en medio de la tormenta, se construye minuto a minuto en los detalles cotidianos. Practica la serenidad en lo pequeño y verás cómo transforma cada aspecto de tu vida. Tu estabilidad no depende de que todo salga bien. Y esta es una lección que aprendí a lo largo de muchos años de vida y trabajo. Desde joven entendí que la vida no se trata de tener siempre el control ni de esperar que las circunstancias sean perfectas para sentirnos en paz. Recuerdo una etapa en la que estaba organizando un evento importante con cientos de personas. Los imprevistos aparecían uno tras otro. Retrasos en los proveedores, cambios de último momento en la agenda, personas que no cumplían con lo prometido, ¿no? Podría haberme sentido frustrado, abrumado o dejar que la ansiedad dominara mis decisiones, pero en lugar de eso me obligué a mirar más allá de cada pequeño problema y enfocarme en lo que sí podía controlar: mi actitud, mi energía y mi enfoque. Aprendí que la calma y la estabilidad no surgen de la ausencia de problemas, sino de nuestra capacidad de mantenernos firmes aunque todo parezca incierto. Muchas veces las personas creen que solo serán felices, seguras o estables cuando las circunstancias externas sean ideales, que su trabajo sea perfecto, que sus relaciones no tengan conflictos o que sus proyectos siempre resulten como esperan. Pero esa creencia es peligrosa porque pone nuestro bienestar en manos de factores que muchas veces escapan a nuestro control. En cambio, cuando entendemos que nuestra estabilidad interna depende de nuestras elecciones, no de los resultados, nos volvemos invulnerables ante la adversidad cotidiana.
Por ejemplo, cuando viajaba a diferentes países para dar conferencias, muchas veces los vuelos se retrasaban, los hoteles tenían problemas de última hora o las salas no estaban preparadas como se esperaba. Si hubiera dejado que cada detalle arruinara mi día, habría llegado a la conferencia agotado y frustrado. En lugar de eso, decidí aceptar la situación, respirar y centrarme en el momento presente. Esa elección de mantener mi estabilidad, incluso en el caos, me permitió dar lo mejor de mí y conectar con la audiencia de manera genuina. La estabilidad emocional también se refleja en nuestras relaciones. Cuando las personas que nos rodean ven que mantenemos la calma y el equilibrio, incluso cuando las cosas no van según lo planeado, nuestra presencia se convierte en un ancla. La gente confía en nosotros, se siente segura y motivada a buscar soluciones en lugar de entrar en pánico. En mi experiencia, los equipos que aprenden a no depender del éxito inmediato para sentirse confiados y motivados son los que logran resultados sostenibles a largo plazo. Además, aceptar que la vida no siempre saldrá como esperamos nos permite abrazar los errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de amenazas que nos desestabilizan. Cada desafío, cada inconveniente es una invitación a fortalecer nuestra resiliencia y a recordar que la verdadera estabilidad nace de adentro. Por eso, no esperes que todo sea perfecto para sentirte firme. Tu equilibrio se construye eligiendo mantener la calma, concentrarte en lo que sí puedes controlar y cultivar la confianza en ti mismo, pase lo que pase. La estabilidad no depende de las circunstancias, sino de tu decisión de mantenerte centrado y firme en tu propia paz interior. Y mientras reflexionamos sobre todo esto, quiero que comprendamos algo profundo. La vida no nos debe nada, pero nos ofrece cada instante la posibilidad de elegir cómo reaccionamos, cómo interpretamos y cómo sentimos. No podemos controlar cada situación, cada persona o cada resultado, pero sí podemos decidir cómo nos posicionamos ante ellos. Esa decisión, esa elección consciente, es donde reside nuestra verdadera libertad y nuestra fuerza interior. Cada vez que eliges mantener la calma, incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, estás cultivando una estabilidad que no depende de la fortuna, de la aprobación de otros o del cumplimiento de expectativas externas. Esa calma es un acto de valentía silenciosa, una declaración poderosa de que no seremos arrastrados por la turbulencia del mundo, sino que navegaremos a través de ella con claridad, serenidad y propósito. Es importante recordar que nadie nos enseñó realmente cómo sostenernos en medio del caos. Nos enseñaron a reaccionar, a preocuparnos, a buscar resultados inmediatos. Pero muy pocos nos mostraron que podemos ser como un árbol firme durante la tormenta. Flexible pero inquebrantable, capaz de balancearse sin romperse. Cada momento de dificultad es una oportunidad para entrenar esa fuerza interior, para practicar la paciencia, para reforzar nuestra resiliencia y para recordarnos que nuestra identidad no se define por lo que sucede afuera, sino por la forma en que elegimos sostenernos y avanzar. En mi propia vida he visto cómo la tranquilidad, la actitud y la perspectiva correcta transforman no solo mi experiencia, sino también la de quienes me rodean. La serenidad es contagiosa y cada vez que elegimos responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos enseñando a otros cómo hacer lo mismo. Estamos dejando un legado silencioso de fortaleza emocional, de claridad mental y de humanidad consciente. La verdadera estabilidad no proviene de eliminar problemas o de controlar resultados, sino de cultivar dentro de nosotros una mente clara, un corazón sereno y una voluntad firme que no dependa de la perfección externa. Por eso, no esperes que todo sea perfecto para sentirte en paz. No esperes que el mundo deje de moverse para encontrar tu equilibrio. No pongas tu felicidad, tu energía y tu calma en manos de circunstancias que nunca podrás dominar por completo. Haz de tu respiración tu ancla, de tu perspectiva tu guía y de tu decisión de mantener la calma tu poder más grande. Cada día es una oportunidad para practicar, para aprender.